Soy don Marcelo Ibáñez. Tengo 71 años y aquella Nochebuena en Valladolid, en el piso de mi hija, en el barrio de Parquesol, comprendí que a veces el peligro se sirve en bandeja con una sonrisa. La mesa estaba decorada con velas rojas, una guirnalda de luces titilaba sobre el mantel y el aroma a canela y cordero recién hecho llenaba el comedor. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. «Papá, he preparado tus pastelitos favoritos», dijo Sandra, mi hija. «Venga, prueba uno». Su voz sonó dulce, pero sus ojos no. A mis 71 años, uno aprende a distinguir la ternura del cálculo, y lo que vi en su mirada me despertó una inquietud que no sentía desde hacía décadas. Recordé de golpe las últimas semanas, discusiones por dinero, insinuaciones sobre mi casa en Zaratán, la prisa repentina por ordenar las cosas familiares. El pastelito, pequeño y cubierto con crema blanca, parecía inofensivo sobre el plato. Sin embargo, mientras todos charlaban animados, su marido Luis contando una anécdota de trabajo, los villancicos sonando bajito en la radio, yo solo podía pensar en el temblor apenas perceptible en las manos de Sandra al colocarme el postre. Tomé el tenedor, respiré hondo y escuché al instinto, ese viejo consejero que nunca falla. Sin que nadie lo notara, cambié mi plato por el de Luis mientras las risas estallaban por algo que dijo una de mis nietas. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero sentí un alivio inmediato. Sandra no apartaba la mirada de mí. 15 minutos después, mientras brindábamos por la salud, Luis se llevó la mano al pecho con un gesto brusco. Su rostro perdió el color. La copa se le deslizó de los dedos y se hizo añicos en el suelo. El sonido del cristal rompió en seco la calidez de la noche. Todos se levantaron alarmados, incluso Sandra, aunque su expresión era más de shock que de preocupación. Yo me mantuve sentado, frío por dentro. Sabía que no era casualidad. Llamaron a una ambulancia. Luis se retorcía sobre la alfombra intentando respirar, y Sandra me buscaba la mirada con un pánico que no sabía disimular. Cuando nuestros ojos se cruzaron, entendió que yo había entendido. De camino al hospital, en el coche del vecino, miré las luces de la ciudad atravesar las ventanillas como recuerdos que al fin encajaban. Pensé en las prisas de Sandra por adelantar la herencia, en su tono frío semanas atrás, en todo lo que ahora tenía sentido. Aquel pastelito no era para su marido, era para mí. Y aquella noche, la Navidad dejó de ser Navidad para siempre. Los minutos en la sala de espera del Hospital Clínico de Valladolid parecían caer con un peso insoportable. Todavía llevaba en la chaqueta restos de purpurina de los adornos navideños de la casa de Sandra, una ironía que me pinchaba como agujas cada vez que me movía. Mi hija caminaba de un lado a otro frente a las máquinas expendedoras, repitiendo a quien quisiera escucharla que todo había sido un accidente. Yo la observaba en silencio, sin asentir demasiado, como si mis gestos ya no le pertenecieran. En mi interior, los recuerdos se abrían como cajones viejos, preguntas insistentes sobre mis propiedades, la prisa por saber detalles de mi cuenta en el Santander, aquella visita inesperada días antes. Nada había sido casual, y por primera vez en mi vida tuve miedo de la sangre que me unía a mi hija. Cuando un enfermero salió a pedir datos clínicos, Sandra se adelantó con una rapidez que me confirmó más dudas. Respondió con soltura sobre alergias, medicación y hábitos de Luis, pero mientras hablaba evitaba mirarme. Su tono sonaba impostado, como si estuviera recitando un guión aprendido a toda prisa. Yo dije lo justo cuando me preguntaron por mí y volví a sentarme, sintiendo cómo la verdad, tarde o temprano, siempre termina reclamando su sitio. Una hora después, un médico con bata azul salió al pasillo. Su voz seria
partió el aire festivo que aún quedaba en el hospital. El paciente presenta signos claros de intoxicación aguda. La palabra cayó sobre todos como una losa. Sandra soltó un grito ahogado, demasiado teatral para lo que había mostrado hasta ahora. Yo me apoyé en la pared, no por debilidad, sino por el vértigo de comprender lo que había evitado pensar. Si no hubiera cambiado el plato, el hombre en esa camilla sería yo. Desde la distancia, observé cómo Sandra hablaba con médicos, con enfermeros y finalmente con 2 agentes de policía que se acercaron tras el diagnóstico. Fingía preocupación, pero yo veía el temblor en sus manos, la forma en que su mirada evitaba la mía. Me senté en una de las sillas metálicas, cada vez más consciente de la gravedad de aquella noche. La imagen del cupcake, aquella crema rosada coronando la trampa, se quedó grabada como una advertencia eterna. Cuando el médico preguntó qué había comido Luis, Sandra respondió antes de que yo abriera la boca. Nada extraño, doctor, solo la cena de Navidad. Todos comimos lo mismo, pero los 2 sabíamos que era mentira, y que a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. El médico aguardó mi respuesta con el bolígrafo suspendido, y yo, sin apartar la mirada de Sandra, repetí con calma que no todos habíamos comido el mismo postre. Ella intentó mantener el gesto sereno, pero la línea rígida de su mandíbula decía más que sus palabras. Los cupcakes eran individuales, expliqué. Cada persona tenía uno diferente. El médico frunció ligeramente el ceño y anotó algo. ¿Quedan más cupcakes en la casa? Sandra tardó una fracción de segundo en contestar, pero fue suficiente para que yo viera el pánico asomarse por detrás de sus ojos. Sí, algunos, murmuró al fin. La policía irá a recogerlos, informó él. Ese fue el instante exacto en que vi el miedo verdadero entrar en su rostro, como una sombra que ya no podía ocultar. Las horas siguientes se convirtieron en un vaivén de agentes, formularios y preguntas que parecían no terminar nunca. El término intoxicación se repetía con una gravedad creciente que helaba hasta el aire del pasillo. Yo respondía con palabras precisas, sin añadir nada que pudiera confundirse. Sandra, en cambio, se mostraba demasiado colaboradora, exageradamente dispuesta, como si la mejor defensa fuera parecer útil. Con cada gesto suyo, una nueva pieza encajaba en mi mente. Su repentino afecto en las últimas semanas, su interés por mis cuentas, la insistencia en que celebráramos en su casa aquella Nochebuena. Casi al amanecer, un agente se acercó. Necesitamos que ambos nos acompañen a comisaría para declarar formalmente. Sandra aceptó con una rapidez que solo confirmó mi intuición. Yo asentí sin mirarla. Entre los 2 ya no quedaba ni rastro de complicidad. En la comisaría, las luces frías de la sala de interrogatorios parecían acentuar mis 71 años. Me ofrecieron un vaso de agua y respondí con calma cada pregunta. ¿Qué habíamos cenado? ¿Quién había preparado cada cosa? Si había conflictos familiares. No oculté tensiones, pero tampoco lancé acusaciones antes de tiempo. Sabía que la verdad, cuando se precipita, pierde fuerza. A media mañana, el médico regresó con el resultado preliminar. La sustancia hallada en la sangre de su yerno es un compuesto químico industrial, explicó. En pequeñas dosis, provoca intoxicación severa. En mayores, puede ser mortal. Sandra se quedó completamente rígida. Ya no había lágrimas fingidas. El pronóstico de Luis era reservado pero estable. Sentí un alivio amargo. Seguía vivo, pero su supervivencia abría una puerta que ya nadie podría cerrar. Esa tarde, los agentes fueron al piso de Parquesol. Recogieron los cupcakes restantes, frascos de la cocina, restos de basura. Yo permanecí en la sala del hospital, viendo pasar camillas, consciente de que un simple cambio de plato había alterado el destino de todos.
Un gesto mínimo, pero tan decisivo como un disparo. Cuando por fin me permitieron entrar unos segundos en la sala de observación, encontré a Luis pálido, inmóvil, conectado a tubos y monitores que marcaban un pitido irregular. Sus ojos, entreabiertos, apenas lograban enfocarme. Me acerqué con cautela, con el corazón golpeándome como no lo hacía desde mi juventud. «Marcelo», susurró. El sabor era raro. «¿Qué sabor?», pregunté inclinándome. «Amargo detrás del dulce», como si quemara un poco. Asentí sin añadir palabra. Aquella frase, tan simple, terminó de confirmar lo que mi intuición arrastraba desde la cena de Nochebuena. Salí del hospital con un peso antiguo en los hombros y regresé a mi casa en Parquesol por primera vez desde aquella velada. Al abrir la puerta, me recibió la misma escena que había dejado horas antes. La mesa preparada, las luces del árbol parpadeando con una inocencia que ahora me resultaba ofensiva, y el Belén iluminado en la esquina del salón. Caminé despacio, como si atravesara la casa de un extraño. Apagué las luces una a una, y el silencio se asentó como un manto espeso. Me senté en la cocina, en la misma silla donde, horas antes, habría estado a un paso de perder la vida. Imaginé mi mano acercándose al cupcake, imaginé el amargor, la garganta cerrándose, el aire escapando. Sentí un escalofrío recorrerme entero. A mis 71 años, por primera vez comprendí de verdad lo cerca que estuve del final, y que el peligro no venía de la calle, sino de mi propia sangre. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje anónimo. Los análisis confirman sustancia tóxica en uno de los cupcakes. Investigación en curso. Dejé el móvil boca abajo. Sandra, mi hija, había pasado de anfitriona sonriente a sospechosa en cuestión de horas. Y yo, de padre orgulloso, a testigo de un posible intento de asesinato. Subí a mi habitación sin desvestirme. Miré el árbol encendido por última vez desde la escalera. La estrella en la punta brillaba con una luz fría y burlona. Aquella Navidad, comprendí, había muerto para mí. Cuando amaneció, el hospital seguía clavado en mi memoria con su olor a cloro y miedo. Preparé café sin radio ni villancicos. No quería melodías que disfrazaran la verdad. Mientras el agua hervía, mis recuerdos empezaron a retroceder. La pequeña Sandra subida a mis hombros, los dibujos infantiles, las promesas de amor eterno. Pero esa niña ya no existía, y yo había tardado demasiado en admitirlo. El cambio había sido lento, casi invisible. Menos llamadas, menos afecto, más distancia, más frío. Luego apareció la ambición, y con ella una sombra que no quise ver, hasta que la sombra casi me mata. Con el paso de los años, poco a poco, comencé a notar que Sandra ya no caminaba a mi lado, sino que empezaba a empujarme suavemente fuera de su vida. Cuando se casó con Luis, creí que había encontrado un equilibrio. Él siempre me pareció un hombre correcto, reservado, trabajador. Nunca hubo una relación íntima entre nosotros, pero sí un respeto cordial que me bastaba. Sin embargo, no tardaron en llegar las tensiones económicas disfrazadas de urgencias inevitables. Cada visita traía consigo un préstamo, un problema, una necesidad inesperada. Y yo, como tantos padres, daba sin preguntar. Siempre di sin preguntar. Creía que era mi obligación, o quizá mi manera de seguir sintiéndome necesario. Una tarde, hace 2 años, los escuché discutir en la cocina mientras yo fingía leer en el comedor. «Sin dinero nadie te respeta», decía Sandra con un temblor en la voz. «Estoy cansada de depender de otros. Necesito asegurar nuestro futuro». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como una señal que decidí ignorar. Después vinieron las preguntas sobre mis documentos, el testamento, la vivienda en Parquesol, mis cuentas. Todo siempre envuelto en una sonrisa amable, en la excusa de
prever, de organizar, de evitar problemas. Pero yo evitaba el tema porque me hacía sentir viejo y porque no quería imaginar una vida en la que ella ya no estuviera cerca. Hace unos meses noté un brillo nuevo en sus ojos, un brillo inquieto, tenso. Ya no era solo ambición, era urgencia. Me visitaba con más frecuencia, hablaba con una dulzura repentina que jamás había tenido. En lugar de sospechar, me ilusioné. Creí que por fin recuperábamos nuestro vínculo. Qué ingenuo fui. La última semana antes de Navidad, Sandra me miraba como quien mira un trámite, no un padre. Sus abrazos eran rígidos, casi forzados. Yo me decía que era estrés, nervios, prisas, pero era mi propia ceguera. A mediodía, el teléfono sonó. Era el hospital. Luis seguía estable, pero inconsciente. Agradecí la noticia con la voz quebrada y volví a sentarme en la mesa, con el café frío entre las manos. Esa tarde, mi vecina del tercero llamó a mi puerta. «Marcelo», murmuró, «dicen que la policía estuvo en casa de tu hija anoche. Algo con unos pasteles». Asentí sin explicar. La verdad ya no era solo mía. Había empezado a expandirse como una grieta. Más tarde, mientras revisaba papeles antiguos, encontré una libreta donde anotaba los gastos de Sandra cuando era niña. Uniformes, cuadernos, zapatos. Era un registro de cuidado, no de control, y contrastaba terriblemente con la mujer que ahora enfrentaba una investigación por intento de homicidio. Me pregunté entonces en qué momento perdí la autoridad moral sobre ella. Quizá cuando confundí amor con permisividad. Esa noche soñé con Sandra niña, sentada en mis rodillas, mirándome con aquellos ojos que todavía creían en mí. Desperté con lágrimas secas sobre las mejillas. Soñar con Sandra cuando era niña, con aquellos ojos que abrían cuentos como si fueran tesoros, me desgarró por dentro. El dolor de un padre no estalla, se hunde, se acomoda en el pecho como una piedra fría. A media mañana llamó el hospital. Luis, mi yerno, por fin había despertado y podía hablar con cierta claridad. Me vestí con lentitud, guardé mis documentos y salí hacia el Hospital Clínico de Valladolid con una mezcla amarga de esperanza y miedo. Sabía que ese encuentro podía romper el último velo de dudas. Cuando entré en su habitación, lo encontré pálido, notablemente más delgado pero consciente. Al verme, un leve gesto de alivio cruzó su rostro. «Marcelo», susurró. Creí que me moría. Me senté junto a él. «Tu tiempo aún no ha terminado», respondí. «Y quizá gracias a eso podamos entender lo que realmente ocurrió». Luis cerró los ojos unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, murmuró con dificultad. «Fue Sandra. La vi poner algo en el azucarero cuando nadie miraba». Pensé que sería parte de la decoración navideña. No imaginé. Un frío helado me recorrió la espalda. «¿Estás seguro?», pregunté con voz apagada. «El sabor», susurró, «amargo detrás del dulce. Nunca lo olvidaré». No hizo falta más. Aquellas palabras, pronunciadas desde una cama de hospital, cerraron la herida de mis dudas. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. Yo había dudado durante años. Ella no había dudado ni un instante. Esa tarde la policía me tomó una nueva declaración. Ya no era solo el padre preocupado. Era el testigo de una verdad que ojalá nunca hubiera tenido que ver. Al regresar a mi casa en Parquesol, entendí con un dolor indescriptible que la mujer a la que había criado ya no existía. En su lugar quedaba alguien capaz de sonreír mientras planeaba un final. Frente al espejo, esa noche, vi a un hombre viejo, herido por dentro pero con una certeza nueva. Ya no podía protegerla, y no debía hacerlo. A la mañana siguiente regresé al piso de mi hija. Sabía que estaría en el hospital todo el día acompañando a Luis, y quise entrar sin policías, sin informes,
sin ojos ajenos. Solo yo, mi memoria y la casa donde casi pierdo la vida. Abrí la puerta con la llave de repuesto. Me golpeó un olor fuerte a limpieza, demasiado intenso. Habían tratado de borrar algo. El árbol seguía encendido, con sus luces titilando con una normalidad incómoda. Fui directo a la cocina. El mármol estaba impecable, demasiado perfecto. Abrí cajones, revisé la alacena, y entonces lo vi. El frasco de azúcar, recién llenado. Recordé las palabras de Luis. La vi poner algo en el azucarero. Tomé el frasco entre las manos, y supe que estaba sosteniendo la primera pieza del crimen. El frasco pesaba más de lo que su tamaño sugería. Algo en ese simple detalle me erizó la piel. Lo destapé con cautela. Un olor químico, tenue pero inquietante, se mezclaba con la dulzura del azúcar. Lo cerré de inmediato y respiré hondo. El corazón me golpeaba fuerte, no por miedo, sino por una mezcla de indignación y lucidez reveladora. Saqué una bolsa de plástico del cajón y guardé el frasco dentro. No sabía con exactitud cuál sería el siguiente paso, pero sí tenía claro que no debía dejar nada en aquella cocina. Continué buscando. En el fondo del cubo de basura encontré una bolsa bien cerrada con un doble nudo. La abrí con cuidado. Dentro había restos de envoltorios de lo que parecía un frasco pequeño y transparente, sin etiqueta. Solo quedaban unas gotas secas de un líquido espeso. Lo guardé todo. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que, sin querer, yo ya había comenzado a completar. Nada de aquello era casual. Sandra, desde niña, nunca improvisaba. Si había actuado, lo había hecho con planificación. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde la noche anterior casi pierdo la vida sin saberlo. La imagen de su sonrisa, ofreciéndome el cupcake con aparente ternura, regresó con una nitidez que me perforó el alma. No era cariño, era certeza. Subí a su dormitorio guiado por una intuición dolorosa. Abrí el cajón de la cómoda y encontré una carpeta azul. Dentro, copias de mis estados de cuenta, escrituras de mis propiedades, anotaciones con fechas y sumas subrayadas. En una de las hojas, doblada a la mitad, vi mi nombre, el valor de cada inmueble y una suma final escrita en rojo. Debajo, una sola palabra: Navidad. Sentí que el mundo se encogía. Tomé fotografías de cada documento sin mover nada del lugar. No quería interferir, pero tampoco quería dejar la verdad suelta. Guardé la carpeta tal cual estaba. Volví a la cocina. Miré el frasco del azúcar dentro de la bolsa. ¿Cuántas veces había endulzado allí mi café sin imaginar que ese mismo azúcar podría ser mi final? Cerré la puerta de la casa de Sandra con la llave de repuesto y caminé hacia mi coche. El sol ya caía sobre Parquesol. Las sombras largas parecían seguirme. En el hospital, Luis estaba más consciente. Le mostré la foto del frasco. Sus ojos se abrieron al instante. «Eso estaba en la mesa», susurró. Ella fue a la cocina antes del postre. No necesitaba más. Busqué a la gente que custodiaba el pasillo y le entregué las fotos. Al verlas, su rostro cambió. «Esto es importante. Lo añadiremos al expediente», dijo. Esa noche me tomaron otra declaración. Cada palabra me ardió en la garganta, pero no callé nada. Esta vez no iba a protegerla. Esta vez iba a protegerme a mí. Cuando regresé a mi casa en Parquesol, ya era entrada la madrugada. Me quité el abrigo con movimientos lentos, como si cada prenda pesara el doble después de todo lo vivido. Me senté en el borde de la cama sin encender la luz. En aquella penumbra silenciosa, fui consciente de todas mis versiones. El padre que dudó, el hombre que sospechó, el testigo que finalmente confirmó lo impensable. Cada una de esas partes de mí se derrumbaba con un dolor distinto. No dormí. Pasé la noche entera mirando el techo,
esperando que la claridad del amanecer disipara algo del peso que llevaba en el pecho. Pero nada se alivió. A primera hora sonó el teléfono. Era la policía. La voz del agente sonaba más grave que en días anteriores. Don Marcelo, el laboratorio confirmó restos de sustancia tóxica en el azúcar de la casa de su hija, dijo. Coincide con lo encontrado en la sangre de su yerno. Cerré los ojos. Entonces, no fue un accidente. No, señor, ya no. Sentí como una parte de mí, la última que aún quería creer en la inocencia de Sandra, se rompía definitivamente. Me acerqué a la ventana. La ciudad despertaba como siempre. Gente caminando por Valladolid, autobuses pasando, las panaderías abriendo. El mundo seguía su curso, ajeno a la ruina que se deshacía dentro de mi familia. Horas después supe que los agentes habían vuelto al piso de mi hija con una orden más amplia. Retiraron más frascos, objetos, restos de comida, utensilios. Supe también que Sandra comenzaba a ser considerada formalmente sospechosa. La palabra me golpeó con una mezcla de alivio y náusea. Sospechosa, no hija, no anfitriona, sospechosa. Salí a caminar sin rumbo, intentando cansar el cuerpo para silenciar la mente. Pensé en todo lo que había permitido en nombre del cariño. Pensé en mis silencios, en mis concesiones, en cómo había confundido amor con ceguera, y cómo ese error había estado a punto de costarme la vida. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Don Marcelo, necesitamos que venga a firmar una ampliación de su declaración. Tenemos nuevas pruebas. En la comisaría me mostraron los resultados completos. El tóxico encontrado coincidía con una sustancia de uso restringido, de acceso muy limitado. No se compraba al azar. Exigía contactos, dinero, planificación. Nada improvisado, nada impulsivo. Cuando escuché eso, la última excusa que intentaba salvar en mi interior se desmoronó. El agente me miró fijamente. ¿Sospecha desde cuándo pudo estar planeando esto su hija? Respiré hondo, sintiendo el peso de una verdad que ya no podía seguir negando. Mucho antes de lo que imaginaba, respondí. Desde que empezó a hablar obsesivamente de mi herencia, respondí al agente. Desde que dejó de verme como a un padre y comenzó a tratarme como un trámite pendiente. Los policías asintieron en silencio. Firmé los documentos sin el temblor de los primeros días. El miedo ya no ocupaba espacio dentro de mí. En su lugar había una tristeza lúcida, pesada, difícil de apartar. Al salir de la comisaría, me senté en la acera unos minutos. El cielo gris de Valladolid parecía más frío que nunca. Pensé en lo cerca que había estado de la muerte, servida en una bandeja de porcelana con forma de cupcake. En el hospital, Luis se encontraba lo bastante estable como para declarar. Yo no entré en la habitación. Permanecí en el pasillo, apoyado en el respaldo de una silla, escuchando fragmentos entreabiertos de la conversación. No dudó al servírmelo, lo oí decir. Insistió en que lo comiera. Me dijo que lo había hecho especialmente para mí. Cada frase era un golpe seco contra mis recuerdos. Cuando el investigador salió, me miró con una gravedad que no necesitaba explicación. La declaración es clara, dijo. Su yerno confirma que su esposa le sirvió intencionadamente ese cupcake. Asentí sin palabras. Minutos después, el médico me informó de que el pronóstico de Luis era reservado, pero estable. Viviría, y esa vida salvaría también la verdad. Su supervivencia convertía el intento en un delito sin ambigüedades. Salí del hospital caminando despacio. La gente seguía con su vida, ajena al naufragio del que yo intentaba salir. Sandra no apareció ese día. Su abogado le había recomendado silencio. Y así, la familia comenzó a fracturarse en dos bandos invisibles, los que negaban la evidencia y los que empezaban a entenderla. Yo no me uní a ninguno.
Esa noche abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Sostuve mi testamento original, firmado años atrás, cuando creía que la sangre garantizaba lealtad. Era el mismo documento que mi hija había revisado en secreto. Lo miré largamente. Entendí entonces que el envenenamiento no había sido solo crueldad. Había sido un camino rápido hacia su herencia. Lloré en silencio. No por mí, por la hija que creí que tenía. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Cuando llegó, no di rodeos. Quiero cambiar todo, le dije. Testamento, beneficiarios, cláusulas, todo. Él revisó las pruebas sin levantar la vista. Esto es grave, Marcelo. Muy grave. Yo asentí. Lo sé. Y por eso mismo, ya no pienso callar nunca más. Más grave es confiar a ciegas, respondí al abogado con un suspiro que me salió del alma. Durante horas revisamos documentos, propiedades, cuentas y testamentos antiguos. Decidí que una parte importante de mis bienes iría destinada a asociaciones y fondos sociales de Valladolid, donde podrían servir para algo más que alimentar ambiciones. Otra parte quedaría protegida por cláusulas estrictas, imposibles de manipular. Sandra no podría acceder a ellas jamás, no por rencor, por justicia. Cuando firmé la última página, sentí que un peso que llevaba años oprimiéndome los hombros caía por fin al suelo, como si hubiera recuperado algo que me habían arrebatado lentamente. Al despedirnos, el abogado me dijo: «Lo que ha hecho hoy la dejará sin la seguridad que buscaba con tanta desesperación». «Tal vez así deje de buscar finales», respondí. Esa tarde, paseando por el Parque de las Norias, recordé toda una vida al lado de mi hija. Sus primeros pasos por el pasillo, las caídas en bicicleta, su adolescencia llena de ilusiones. Jamás imaginé que un día tendría que protegerme de ella. Por la noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. «Sé que todos lo saben ya, pero tú y yo aún podemos arreglarlo». Leí la frase despacio. No respondí. Me senté en mi escritorio, encendí la lámpara y observé las pruebas. Las fotos del azúcar, los análisis, las firmas recién estampadas del abogado. Todo estaba ya demasiado lejos para dar marcha atrás. Le envié una sola frase. «Lo arreglaste tú esa noche de Navidad». Intentó llamarme. No contesté. Aquel fue el primer día que dormí sin pesadillas desde el intento de envenenamiento. No dormí bien, pero dormí sin sobresaltos. Había algo reorganizándose dentro de mí, aunque ese orden naciera de la ruina. Una semana después, mientras regaba las plantas del jardín delantero, escuché su voz detrás de mí. «Papá». No me sobresalté. Desde días antes sentía su presencia alrededor, como una sombra indecisa. Me giré lentamente. Sandra estaba a pocos metros, con un abrigo oscuro, el rostro pálido y los brazos caídos. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja. Asentí. Entró caminando despacio. No ofrecí café. Ella no lo pidió. Se sentó al borde del sofá, rígida. «¿Cómo está Luis?», preguntó. «Vivo», respondí. «Y eso lo cambia todo». Bajó la mirada. «Yo no quería que pasara así», murmuró. «No fue un accidente», le dije. «Y tú lo sabes». Guardó silencio. Intentaba medir mis reacciones. «Papá», susurró. Todo se salió de control. Solo quería asustarte un poco. Un fuego me subió por la garganta. ¿Asustarme con qué? ¿Con la muerte? Estábamos desesperados, dijo. No teníamos dinero. Y la mentira, por fin, empezó a resquebrajarse. Las deudas nos estaban ahogando, dijo Sandra con un hilo de voz. Tú lo sabes. Siempre nos ayudaste. Yo pensé que, si te iba a pasar algo tarde o temprano, al menos todo quedaría resuelto. Aquella frase cayó entre nosotros como una sentencia. ¿Resuelto para quién?, pregunté. Para mí, para nosotros, balbuceó. Y yo que era en esa ecuación, insistí.
Tragó saliva con un gesto que jamás olvidaré. Eras mi padre, pero también eras quien tenía lo que necesitábamos. Cerré los ojos un instante. Nunca me había hablado con una brutalidad tan desnuda. Eso que hiciste tiene un nombre, dije con calma. Y no es desesperación, es codicia. Ella se estremeció. No me mires así, murmuró. Tú nunca pasaste por lo que yo pasé. Pasé por cosas peores, respondí. Y jamás intenté matar a nadie. El silencio se adueñó del salón. Afuera, un coche avanzó lentamente por la calle húmeda de Parquesol, como si el mundo siguiera funcionando sin enterarse de la ruina que encerraban esas paredes. La policía vendrá por mí, dijo al fin. Lo sé. El abogado me lo dijo. Entonces, esto no es una visita de hija, respondí. Es una visita de despedida. Sus labios temblaron. No quería despedirme así, susurró. Yo tampoco quería despedirme sobre una camilla, dije. Pero las decisiones no siempre preguntan cómo queremos despedirnos. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de orgullo roto. ¿Me odias?, preguntó. La miré largo rato. No sé si esto tiene nombre, respondí. El odio quema. Yo, lo que siento, es frío. Bajó la cabeza. Lo hice por miedo a quedarme sin nada, dijo. Y te quedaste sin algo mucho mayor, respondí. Te quedaste sin un padre que pudiera confiarte su vida. Levantó la mirada, pero esta vez no con desafío, sino con un dolor contenido. Papá, intentó decir. No me llames así ahora, corté. Ese nombre no se usa cuando uno planea la muerte del otro. Se cubrió la boca, temblando entera. No pensé que Luis comería el cupcake, susurró. Pensé que lo comerías tú. El mundo se detuvo dentro de mí. Gracias por confirmarlo, dije. Ya no tengo ninguna duda. Se levantó bruscamente, caminó unos pasos, volvió a sentarse, hecha un ovillo. No era así como debía pasar, repetía. Nunca hay una forma correcta de envenenar a alguien, respondí. Sus lágrimas cayeron silenciosas. No intenté consolarla. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó al fin. ¿Vas a entregarme? La miré con una calma que le resultó insoportable. Ya cumplí con lo que debía como ciudadano y como testigo. El resto no depende de mí. ¿Podrías ayudarme?, insistió. Podrías decir que exageraste, que dudabas. Eso se llama mentir, dije. Y ya mentí por ti toda la vida. Se acabó. Respiró hondo, como quien se rinde ante una verdad que ya no puede torcer. Entonces, ya está, murmuró. Ya no me queda nada. Siempre queda algo, respondí. Lo que pasa es que ahora no te gusta lo que te queda. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Pensé que me tendrías miedo. Te tuve miedo, respondí. Aquella noche de Navidad. Ahora ya no. Abrió la puerta con dificultad. Yo solo quería asegurar mi futuro, dijo. ¿Y perdiste el pasado?, respondí. La puerta se cerró detrás de ella como un golpe seco. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé inmóvil en medio del salón, sintiendo cómo algo definitivo se quebraba para siempre dentro de mí. En ese instante comprendí que mi venganza no sería ruidosa ni violenta. No habría gritos, ni empujones, ni escenas teatrales. Mi venganza sería silenciosa. Verla enfrentarse a la única realidad que siempre había rechazado, la verdad. La casa quedó envuelta en un silencio denso cuando Sandra se marchó. No era un silencio de paz, sino de conclusión. Permanecí frente a la puerta cerrada varios segundos, escuchando mis propios latidos golpear en mis oídos, como si estuvieran tocando una advertencia. Aquel encuentro no había sido una reconciliación. Había sido el último intento de manipulación de alguien que ya sabía que el suelo se hundía bajo sus pies. Me dirigí al comedor y me senté.
El reloj marcaba las 6 de la tarde y la luz exterior comenzaba a desvanecerse. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón donde guardaba las copias del Nuevo Testamento firmado días antes. Coloqué los documentos frente a mí. El papel crujió bajo mis dedos, como si también reconociera el peso moral de lo que estaba a punto de consolidar. Recordé la expresión contenida de mi abogado mientras revisábamos cada cláusula. No había reproche en su mirada, solo profesionalidad. Para él, yo era un cliente que organizaba su legado, pero para mí, aquello significaba algo más profundo. Era la separación definitiva entre lo que había sido como padre y lo que debía ser como hombre. Al día siguiente regresé a su despacho. Firmé cada hoja con un pulso firme, sin dudas, sin titubeos. Cada firma era un cierre, cada rúbrica una frontera. Cuando terminé, el abogado habló con gravedad. A partir de hoy, su hija queda sujeta a una condición estricta. Solo podrá acceder a una parte mínima si un juez determina que no existe responsabilidad penal. Y eso no ocurrirá, respondí. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y cansancio. No sentí victoria. Sentí orden. El mismo tipo de orden que se siente después de limpiar una herida infectada, incluso si todavía duele. Por la tarde, recibí una llamada del banco. Informaban de intentos de transferencias rechazadas desde cuentas en las que Sandra ya no tenía autorización. Había vuelto a probar suerte. Aún después de todo, no me sorprendió. Horas más tarde, el abogado me llamó de nuevo. Han intentado presentar un recurso para frenar la modificación del testamento. Alegan presión emocional. Solté una risa amarga. La presión emocional casi me mata, respondí. Continúe adelante. 2 días después, supe que el juez había rechazado cualquier impugnación preventiva. El documento era válido, legal, intocable por ahora, y con él también mi decisión. Aquella fue la primera grieta real en la armadura de falsa seguridad que Sandra había intentado construir a base de veneno, mentiras y sonrisas ensayadas. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde Navidad, sin sobresaltos, sin el sobresalto helado que me despertaba cada madrugada. Al abrir los ojos, sentí una lucidez que no recordaba desde hacía años. Por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un golpe firme en la puerta. Era un oficial de la Policía Nacional. Su expresión era seria, casi solemne. Don Marcelo, vengo a notificarle que su hija será citada nuevamente. Ahora bajo la figura de intento de homicidio con agravantes. Las palabras, tan claras y tan frías, me atravesaron como una barra de hielo. El oficial me sostuvo la mirada. Hizo usted lo correcto, añadió. Asentí sin responder. No existía frase capaz de abarcar lo que había vivido. Ese mismo día vino a verme mi cuñado Alberto, un hombre siempre neutral, de esos que prefieren no tocar la verdad para no mancharse las manos. Marcelo, la familia está dividida. Muchos piensan que deberías ayudarla. Lo miré con una serenidad que apenas me reconocía. La ayudé toda mi vida, respondí. Ahora debe responder por lo que hizo. Pero sigue siendo tu hija. Y yo sigo siendo el hombre al que intentó envenenar. No dijo nada más. Bajó la mirada y se marchó sin despedirse. Comprendí entonces que no solo estaba perdiendo a mi hija, también estaba perdiendo una idea ingenua que arrastré toda mi vida, esa fantasía de que la familia siempre protege. A veces, cuando golpea, golpea más fuerte que nadie. Esa tarde, ordenando el altillo, encontré una caja de fotografías antiguas. Al abrirla, me encontré con una imagen. Sandra, con apenas 1 año, sentada en mis rodillas, con un vestido blanco y una sonrisa que podía iluminar Valladolid entera. Yo aparecía detrás, más joven, más fuerte,
con una ternura que se me clavó en el pecho. No sabías lo que venía, me dije mirando al hombre que fui. Pero amaste como pudiste. Guardé la caja sin destruirla. Mi historia no debía borrarse, solo cambiar de lugar dentro de mí. Esa noche recibí un mensaje suyo. Me dijeron que ya no tengo nada, necesito verte. No respondí. Apagué el teléfono. Desde la ventana vi un coche pasar lentamente frente a mi casa. No necesité ver el rostro. Su sombra aún buscaba entrar en mi vida, pero ya no quedaban rendijas abiertas. A media mañana del día siguiente, mi abogado me llamó. Marcelo, hay algo que su hija no sabía. Usted firmó hace años un poder preventivo que solo se activaba si estaba incapacitado o fallecía. Con el Nuevo Testamento, quedó totalmente anulado. Un frío profundo me recorrió. ¿Significa que ya no tiene acceso a nada? Exactamente, nada. Colgué despacio. Aquel fue el golpe final que Sandra nunca vio venir. El plan entero se había derrumbado sobre ella. Y yo, por primera vez, respiré sin miedo. Por primera vez desde aquella Navidad maldita, sentí algo parecido a una justicia silenciosa recolocando las piezas. Esa tarde recibí otro mensaje de Sandra. Solo decía una palabra. Arruinaste mi vida. Lo leí despacio. Pensé mi respuesta durante varios minutos antes de escribir. No. Tú intentaste quitarme la mía. No volvió a contestar. Aquella noche comprendí que el documento que ella jamás vio venir, el poder preventivo anulado y el Nuevo Testamento, no era solo papel. Era el símbolo de una ruptura definitiva. Yo había dejado de ser ese padre que protegía incluso cuando lo estaban destruyendo. Ahora era simplemente un hombre que ya no estaba dispuesto a morir por sostener una mentira familiar. Y mientras yo respiraba por fin, su caída empezaba a acelerarse. Al amanecer sonó el teléfono. Ya no me sobresaltaba como antes, pero cada llamada llevaba la gravedad de quien ha vivido demasiado cerca de la muerte. Era el hospital. Su yerno está completamente consciente, dijo la enfermera con tono solemne. La policía ya tomó una declaración formal. Necesitan que usted venga hoy mismo. Colgué y permanecí sentado unos segundos. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después. La verdad iba a dejar de ser sospecha para convertirse en hecho público. En el hospital, el pasillo estaba lleno. 2 agentes custodiaban la habitación de Luis. Al entrar, lo encontré más despierto, aunque aún débil. Al verme, esbozó una sonrisa triste. Gracias por salvarme sin querer, susurró. Negué con la cabeza. No fue heroísmo, Luis. Fue puro instinto. Minutos después entraron los agentes. Sacaron una grabadora y le pidieron que repitiera su testimonio desde el principio. Yo me quedé en un rincón, escuchando. Luis describió cada detalle. La insistencia de Sandra, el sabor amargo, el ardor en la garganta, el mareo. Cuando mencionó el azucarero, los policías intercambiaron una mirada rápida. Coincide con los análisis, dijo uno de ellos. Tiene restos de la sustancia en la sangre. Luego me pidieron declarar a mí. Conté lo que había encontrado en la casa de Sandra, el frasco, la carpeta con los documentos, las fotos. Cada palabra era otro clavo hundiéndose en la tapa de la mentira. A mitad de mi declaración, uno de los agentes recibió una llamada. Se apartó unos metros. Al volver, su rostro había cambiado. Acaban de confirmar algo más, anunció. En la cocina de su hija se hallaron trazas de la misma sustancia en utensilios usados solo para preparar los cupcakes. Con eso, basta para una orden de detención inmediata. Nadie habló. Yo cerré los ojos. ¿Dónde está mi hija ahora?, pregunté. En su domicilio, respondió el agente, pero no por mucho tiempo. Salí del hospital con pasos pesados. Afuera, el sol brillaba de una forma casi cruel.
Un día claro para una verdad oscura. Me senté en una banca y observé a la gente salir, abrazarse, reír. El mundo seguía, mientras mi alma terminaba de quebrarse del todo. Los pasillos del hospital seguían llenándose de despedidas. Vi abrazos, risas discretas, familias que celebraban pequeñas victorias cotidianas. Quise pensar que en algún lugar alguien agradecía que un ser querido hubiera sobrevivido, pero en mi pecho ya no quedaba espacio para celebraciones. Cerca del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era mi abogado. Marcelo, dijo sin rodeos, el fiscal ha solicitado la detención de su hija. La orden se ejecutará hoy. Guardé silencio unos segundos. No sentí sorpresa. Sentí un cansancio antiguo, profundo, como si la derrota hubiera estado esperando en la esquina desde hace años. Gracias por avisarme, respondí. ¿Está bien? No, pero tampoco estoy mintiendo. Colgamos. Las horas siguientes fueron una espera muda. Caminé por el barrio sin un rumbo concreto. Los vecinos me saludaban como siempre, ajenos al peso que yo arrastraba, un secreto húmedo y frío pegado a mis huesos. A cada esquina imaginaba el mismo momento, los agentes golpeando la puerta de Sandra, su rostro al abrir, la caída de su mundo. Al caer la tarde estaba sentado en mi comedor, cuando el noticiero interrumpió la programación habitual. Última hora, anunció la presentadora. Levanté la vista de inmediato. Mostraron imágenes borrosas de un operativo policial frente a una vivienda familiar. La reconocí al instante. La casa de mi hija. No había sonido, solo imágenes. Vi patrullas, vecinos asomados, agentes entrando. Minutos después, Sandra apareció esposada, con la cabeza baja y el mismo abrigo oscuro que llevaba el día en que vino a suplicarme un perdón que ya no podía darle. Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aire. La presentadora hablaba de un presunto intento de envenenamiento durante una cena navideña. Sin nombres, sin detalles. Pero yo sabía que ese breve fragmento era el principio del derrumbe público. Apagué el televisor y me quedé sentado en la penumbra. No lloré, no grité. Mi rostro se mantuvo inmóvil, duro, como si mi cuerpo supiera que si empezaba a temblar, no podría detenerse. Esa misma noche recibí otra llamada. Era un número desconocido. Don Marcelo, dijo una voz firme, su hija ha sido detenida y trasladada a la comisaría central. Será interrogada en las próximas horas. Entiendo, respondí. Estaré disponible si me requieren. Colgué y caminé hacia la ventana. La calle estaba quieta, iluminada solo por los faroles y el reflejo tenue de algunas televisiones encendidas. Imaginé a Sandra, sentada en una celda fría por primera vez en su vida, sin argumentos, sin excusas. No sentí alivio, no sentí venganza. Sentí una tristeza espesa, casi física. Esa noche apenas dormí. Cada recuerdo de su infancia regresó como una punzada. Sus primeros pasos en el parque de Parquesol, su primer día de colegio, sus dibujos mal hechos pegados en la nevera. Y ahora, ese final que jamás imaginé escribir. Por la mañana fui citado nuevamente por la fiscalía. Me explicaron los cargos. Intento de homicidio agravado, premeditación, manipulación de sustancias tóxicas. Escuché todo como si fuera la historia de otro, aunque llevaba mi apellido. Al salir, me encontré con mi sobrino Álvaro. Tenía los ojos rojos. Tío, ya todos lo saben. La familia está en shock, asentí. El shock dura poco, dije. La verdad dura toda la vida. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer sobre Valladolid, me senté solo en la cocina y preparé una taza de café. La bebí despacio, como quien sostiene entre las manos el final inevitable de una historia que jamás quiso contar. Pensé en lo irónico que era que un café sencillo, honesto y amargo fuera ahora el límite más claro
entre todo lo que había sido corrompido. Comprendí entonces que el día en que la verdad salió a la luz no fue solo el día de la detención de Sandra, sino el día en que yo dejé definitivamente de proteger una mentira disfrazada de amor filial. También entendí que, desde ese momento, mi historia dejaba de ser privada. La justicia ya la había expuesto al mundo. La noche de su detención fue interminable, espesa, como si el tiempo se hubiera propuesto castigarme con cada segundo de lucidez. Permanecí sentado en el comedor, con la misma luz encendida bajo la cual habíamos compartido pan, celebraciones, silencios inventados y recuerdos que ahora parecían ajenos. Afuera, Valladolid continuaba respirando con normalidad, ajena al derrumbe de mi familia. Pasada la medianoche, el teléfono sonó. Era mi abogado. «Marcelo», dijo con voz contenida, «la imputación ya es formal. No habrá liberación. La trasladarán al centro de detención antes del amanecer». Agradecí la información. No necesitaba más detalles. La palabra formal tenía un peso que ya no permitía ilusiones. A la mañana siguiente, los medios de comunicación se habían encargado de difundirlo todo. Una mujer detenida por intentar envenenar a su padre durante una cena navideña. No hacía falta que dijeran nombres. Valladolid es pequeña. La frase, seca y brutal, se me clavó como un cuchillo sin filo. No corta rápido, desgarraba lento. A media mañana comenzaron los llamados. Familiares, conocidos, gente que no hablaba conmigo desde hacía años. Algunos buscaban confirmar, otros justificar, otros simplemente curiosear. Yo contestaba poco. No tenía fuerzas para servir de portavoz de una tragedia que nadie más había vivido de cerca. Ese mismo día Luis, mi yerno, apareció en mi casa, más pálido y delgado que nunca, todavía tembloroso por la intoxicación. Caminaba despacio, como si los pasos pesaran demasiado. «Tenía que venir», dijo. «No podía quedarme sin hablar con usted. Nos sentamos frente a frente». «Nunca pensé que Sandra sería capaz», murmuró. «Yo discutía con ella por dinero, sí, pero jamás imaginé esto». «Yo tampoco», respondí. «Y soy su padre», bajó la mirada. «Me utilizó y casi me mata». «Nos utilizó a los dos», dije con amargura contenida. «Voy a pedir el divorcio», susurró al fin. Asentí sin juzgarlo. Era inevitable. Por la tarde, un agente judicial llamó a mi puerta. Me entregó una notificación. Embargo preventivo de todas las cuentas y bienes de Sandra. Firmé como testigo. El golpe de la pluma sobre el papel sonó como el cierre de una puerta metálica. Horas después, recibí un mensaje. «Se han retirado todos los apoyos privados. Nadie quiere asumir el caso». Era su antiguo abogado. No me sorprendió. Cuando la verdad emerge, también emergen las verdaderas lealtades. Esa noche, mientras cenaba solo, el noticiero mostró imágenes del traslado de detenidos a la cárcel provincial. Y entre ellos, reconocí el abrigo oscuro de mi hija. Entre las luces rojas intermitentes y los rostros cubiertos, distinguí su figura solo un instante. Sandra caminaba escoltada, con la cabeza gacha, el pelo revuelto, la ropa arrugada como si su mundo se hubiera desgajado en cuestión de horas. No quedaba nada de aquella mujer segura que hablaba de negocios y proyectaba fiestas impecables. Por primera vez parecía alguien enfrentando el peso crudo de sus actos. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda, casi paternal, que me atravesó sin aviso. Cerré los ojos y recordé a la niña que corría por el parque de Parquesol con un helado derritiéndosele en la mano, riendo sin miedo a nada. Qué fácil se tuerce una vida sin que uno lo note. Al día siguiente comenzaron las consecuencias sociales. Vecinos que evitaban saludar, otros que se acercaban con una curiosidad mal disimulada. Algunos murmuraban, «¡Qué horror, Marcelo!». Yo respondía con educación,
No buscaba consuelo ni explicaciones. 2 días después fui citado para ratificar mi testimonio ante un juez. Entré en la sala con pasos firmes. Sandra estaba detrás de un cristal, demacrada. No levantó la vista. Yo declaré sin suavizar nada. El juez confirmó la prisión preventiva. Escuché su sollozo ahogado, pero no me giré. Al salir, mi sobrino me detuvo. Ella quiere que hables con ella, dijo. Dice que desea pedirte perdón. Respiré hondo. El perdón no evita consecuencias, respondí. Y yo ya no soy juez de su vida. Esa tarde encontré en la entrada una bolsa con sus cosas, dejada por Luis. Ropa, documentos, fotos. La guardé en una habitación y cerré la puerta. No podía enfrentar objetos impregnados de un pasado que ya no existía. Los días pasaron y la historia dejó de ser noticia. La familia se quebró en bandos irreconciliables. Yo no participé. Mi batalla ya estaba librada. Una semana después llegó la notificación final. Cargos formales y causa elevada a juicio, sin posibilidad de fianza. Su futuro quedaba en manos de la justicia. Esa noche comprendí algo aún más doloroso. Yo había perdido a mi hija mucho antes de que ella lo perdiera todo. No dormí. El pasado regresaba como escenas mal encajadas. ¿En qué momento empezamos a extraviarnos? Al amanecer preparé café. El vapor subía lento. Comprendí que su caída no me devolvía nada. La venganza, entendí, no repara, solo ordena. Y aquel orden, aunque necesario, dejó un vacío imposible de llenar. Sabía exactamente lo que debía decir, no por estrategia legal, sino porque la verdad, por primera vez en mucho tiempo, estaba ordenada dentro de mí. Días después regresé al hospital para visitar a Luis. Ya caminaba por sí mismo. Seguía delgado, pero había recuperado una firmeza en los ojos que antes no tenía. «Me voy a mudar», me dijo. «Lejos de Valladolid me hará bien». «Es una buena decisión», respondí. «Cada uno busca aire donde puede respirarlo». «Quiero que sepa algo, Marcelo», añadió con voz baja. «No le culpo por nada. Si usted no hubiera cambiado los platos, quizá yo estaría muerto. Y si yo no hubiera confiado tanto durante años, dije, nada de esto habría ocurrido». Nos quedamos en silencio, y al estrecharme la mano, supe que aquel hombre, sin quererlo, se había convertido en uno de los pocos que entendían la totalidad del infierno que habíamos atravesado. El día del juicio llegó sin aviso. El cielo amaneció gris, pero ese gris parecía más espeso, como si acompañara el peso del día. Me vestí con un traje oscuro que casi no usaba. En el espejo vi a un hombre más viejo que antes, más delgado, pero más firme. En el tribunal, el murmullo llenaba el aire. Cuando oí el sonido metálico de las esposas, levanté la vista. Allí estaba Sandra, consumida, con la mirada perdida. No quedaba rastro de la altivez que un día la sostuvo. Nuestras miradas se cruzaron un instante. No vi odio, ni súplica, solo una tristeza resignada. Aparté la vista. Cuando el juez me llamó, declaré punto por punto. No añadí dramatismo. La verdad era suficiente. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Sandra declaró después. Habló de deudas, miedo, desesperación. Yo la escuché sin mover un músculo. Al final del día, el veredicto preliminar se anunció. Culpabilidad confirmada. Ella no lloró. Yo tampoco. Cada uno se hundía a su manera. Días después recibí una carta suya. Breve, temblorosa. «Papá, no te pido perdón. Solo quería que supieras que ahora entiendo todo. Tal vez demasiado tarde». La leí varias veces. No respondí. Ese silencio también era una respuesta. La siguiente Navidad llegó sin música ni invitados. Preparé una cena simple. A medianoche levanté mi copa de agua. No brindé por lo perdido, brindé por seguir vivo. Hoy escribo estas palabras en la misma casa, pero ya no soy el mismo hombre. Aprendí que incluso el amor tiene límites,
y que protegerme, finalmente, también era mi derecho. Y sobre todo, entendí que el amor verdadero no consiste en entregarse hasta desaparecer, sino en aprender a protegerse sin perder la humanidad. Sandra cumple ahora su condena. A veces pienso en ella, no con rencor, sino con esa tristeza serena de quien acepta una distancia que ya no puede repararse. Yo sigo aquí, en mi piso de Parquesol, cuidando mis plantas, preparando mi café cada mañana y abrazando silencios que ya no duelen como antes. No gané nada con lo ocurrido, pero recuperé algo esencial: el derecho a vivir sin temor dentro de mi propia casa. Soy don Marcelo Ibáñez, y esta fue mi historia. Si te ha conmovido, te invito a suscribirte para escuchar más relatos reales que dejan huella. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad de España nos ves. Tu apoyo mantiene vivo este canal.